Pogo el payaso fue un terrible asesino serial. Su nombre real es John Wayne Gacy Jr. Se dice que una arteria cerebral colapsada, producto de un golpe en la cabeza con una hamaca en el jardín de su casa, cuando tenía 11 años, era la responsable de haber transformado su cerebro en una mente psicópata, según algunos expertos. También padecía una extraña dolencia cardíaca, cuyo origen nunca pudo ser determinado. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, hijo de John Stanley y Marion Gacy. Su padre era un alcohólico que lo maltrató de pequeño y lo llamaba nena. Durante la adolescencia, sufrió varias peleas con su padre, pero la relación con su madre y sus hermanas se mantuvo siempre muy fuerte. Su padre era un alcohólico abusivo que agredía físicamente a la madre e insultaba a sus hijos. Sin embargo, John amaba profundamente a su padre y desesperadamente trataba de ganar su atención y devoción. Desafortunadamente no logró nunca, hasta el día en que su padre murió, algo que lamentó por el resto de su vida. Toda la vida de Gacy resultó una constante sucesión de idas y venidas. Fue torpe en los estudios, se matriculó en 5 universidades y tuvo que abandonarlas todas. Sin embargo, terminó su último intento de estudiar ciencias empresariales y se licenció con brillantez. Hasta llegó a ser un hábil hombre de negocios. Se enroló en asociaciones caritativas, cristianas y civiles que apoyaban a la comunidad. Entretenía a los niños que estaban en el hospital y en los orfelinatos, encarnando a Pogo el payaso. Incluso llegó a actuar en un acto frente a la primera dama de los Estados Unidos de aquel entonces, Rosalynn Carter. Era considerado un buen ciudadano, honesto y agradable, de aspecto bajito y obeso, íntimo amigo del alcalde y nombrado en una ocasión por una revista, el hombre del año. Gacy había sido acusado previamente de violentar sexualmente a un niño de la ciudad de Waterloo. Él siempre sostuvo que las acusaciones no eran más que un montaje creado por el sector crítico de una de las asociaciones cívicas a las que él pertenecía. Sin embargo, lo encuentran culpable, le dan 10 años de prisión y por buena conducta queda libre en 1 año y medio. Mantuvo una oscura relación con su primera esposa, llena de altibajos y cambios de temperamento, sin que eso nublara un ápice su eficacia para atraer y matar a 33 adolescentes. En 1968 se convierte en el gerente de un restaurante en Iowa, pero es arrestado por sodomizar a uno de los empleados y sobornar a un testigo. A causa de este incidente, su mujer se divorcia de él. Al poco vuelve a Chicago y se casa por segunda vez, pero mantiene oculta una homosexualidad que nadie conoce. La vida social del hombre, que los fines de semana se vestía de payaso para entretener a los niños enfermos en varios hospitales, subía como la espuma. 2 de sus fiestas más sonadas, una al estilo vaquero y otra hawaiana, llegaron a congregar en su casa a más de 300 personas. Todas regresaban a sus domicilios comentando 2 cosas: lo agradable que era aquel ciudadano regordete, bonachón y trabajador, y lo mal que olía su jardín. Se rumoreaba que un terrible hedor fluía por las calles cercanas a la casa de Gacy y su segunda esposa. Esta estaba convencida de que bajo las cañerías de su casa había algún nido de ratas muertas. Él aseguraba que el olor se filtraba desde un vertedero cercano. Ningún vecino supo responder el tufo de los restos humanos. Por eso, ninguno llegó a sospechar. Se decía que siempre en el trabajo estaba rodeado de jovencitos y que sostenía relaciones con alguno de ellos. Los más cercanos e íntimos se negaban a aceptar tales historias, hasta que en el año de 1968, un jurado de Ohio lo declaró culpable por cargos de sodomía. La víctima, un tal Mark Miller, lo acusó de haberlo engatusado hasta tenerlo atado y violarlo 1 año antes cuando fue a verlo en su casa. Aquello fue un duro golpe, por si no bastaban los rumores. Aparte, Gacy trató de defenderse, inventando una historia que no sirvió de nada. Tiempo después contrató a un muchacho para que le diera una paliza a Miller, complicando todo su proceso penal. En este episodio, el juez ordena una serie de pruebas psiquiátricas a Gacy, determinándose que es capaz de comparecer en un juicio, pero a la vez se establece que su conducta es antisocial y que no hay tratamiento conocido para su problema. Fue sentenciado a 10 años de prisión y poco después de ingresar al penal, su esposa se divorció de él, argumentando que había roto los votos matrimoniales. A los 26 años, John Wayne Gacy Jr. pisaba la cárcel por primera vez.
hasta que el 18 de junio de 1970, gracias a su conducta de prisionero modelo, recibe la libertad anticipada y regresa a Chicago para rehacer su vida. El segundo matrimonio de Gacy terminó y su esposa se divorció de él a mediados del año 1976. En el 77, David Daniel, quien tenía 28 años entonces, declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de buses, pero Daniel se rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces, incluso ofreciéndole marihuana. De 2 víctimas que fueron reportadas como sobrevivientes, Daniel es el único vivo en relatar el procedimiento de John Wayne Gacy. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, Robert Pist, quien fue visto por última vez junto a él. Un allanamiento en la casa de John reveló diversos artículos relacionados a otras desapariciones. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación, y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Las otras 5 víctimas, dijo, las había arrojado a un río muy cerca de ahí. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de buses. El individuo más joven tenía solo 9 años y el mayor tenía cerca de 20. 8 de las víctimas estaban tan descompuestas que nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. John Gacy fue atrapado y pisó de nuevo la cárcel, esta vez para no salir nunca. Fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 en la penitenciaria Stateville en Crest Hill, Illinois, por medio de una inyección letal. Esto sucedió después de su última comida: camarón, pollo frito, fresas y patatas fritas. De acuerdo a los reportes, Gacy no expresó remordimiento. En una de sus últimas charlas con su abogado, le dijo que su muerte no haría regresar a ninguna de las víctimas. Sus últimas palabras antes de morir fueron: "Bésame el culo, nunca encontrarán a los demás", las cuales se las dijo a un guardia mientras era enviado a la cámara de ejecución. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía el maquillaje emocional de un infante.